Este programa es presentado por Constructor Agrero, una visión, nuestra construcción. Informes al 9992 71 32 22. Con júbilo anunciamos una nueva forma de vida. Restaurados para restaurar. Los consejeros Leti y Francisco Camino te llevan de la mano para vivir la mejor experiencia en este programa. Estamos listos, iniciamos llenos de júbilo. Muy buenos días, Dios nos los bendiga. Aquí nuevamente, ya en el aire. Hace 8 días no hubo el programa por varias situaciones, pero gracias a Dios que se solucionó el mismo martes, pero estamos de vuelta. Es algo importante y para mí fue una bendición, porque vi que muchos hermanos, no solo de acá de Mérida, sino aún de Panamá y de Guatemala y otras naciones que nos escuchan a través de internet, no sé, por Facebook o algo. Realmente me dije, oiga pastor, ¿qué le pasó? Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos da un poquito más de ánimo por todo. Le mando un saludo muy fuerte a la familia de Giovanni ahí de Panamá, que siempre me ha dicho que ha estado pendiente del programa. A mis hermanastras también. Y realmente fueron 2 semanas que no hemos, casi 2 semanas que no hemos tenido contacto con ustedes. Y quiero decirles que hay algo que tenemos que entender. Dios nunca va a permitir que ninguno de sus hijos sea derrotado. Muchos, a veces porque piensan que perdieron una batalla, ya perdieron la guerra. No, una guerra se trata de muchas batallas, y cada batalla que nosotros podemos perder es un adiestramiento para la siguiente batalla, y vamos a salir siempre ganando, porque hay algo muy importante e impactante. No nos puede derrotar a alguien que está derrotado. Entonces es algo que quiero que tú tengas mucho en tu mente, en tu corazón. No te puede derrotar alguien que está derrotado. Acá está mi amada esposa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También es un privilegio estar de nuevo acá. Hacía rato también que no estaba en el programa de Restaurados para Restaurar. Pero bendito sea nuestro Padre, aquí estamos de nuevo. Estoy muy contenta, muy feliz, porque lo que acaba de decir mi esposo es una verdad, ¿sí? Y cada que pasa el tiempo, el Señor nos permite reconocer su grandeza, su gran amor, su gran misericordia, porque muchas veces nosotros pensamos que ya no hay solución para algunas cosas, que va a ser muy difícil lograr algo, que a lo mejor tengo que hacer tal o cual cosa para que algo suceda, y no es así. Allí está el amor, ahí está la presencia, ahí está simplemente nuestro Padre, simple pero a la vez poderoso, nuestro Padre junto a nosotros. Y
Y la verdad yo me siento muy feliz porque una vez más en mi vida personal he podido constatar esa gracia tan grande de Él. Quiero compartirles un poquito. Tuvimos un domingo glorioso, esta vez en la iglesia, el lugar donde nos congregamos, que se encuentra en Santa Rita Cholul. No sé si alguno de los que viven en Mérida logren ubicar. Pero fue un tiempo glorioso en la iglesia. Personalmente experimenté cosas maravillosas que nuestro mismo Padre nos ha mostrado en tiempos pasados. Me ha mostrado en tiempos pasados, pero una vez más recordando su grandeza, su presencia nos transforma. Su presencia es con la que podemos lograr todo. Y obviamente todo eso cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra visión, renueva nuestras fuerzas. Y yo me siento hoy muy fortalecida en nuestro Padre, y quiero decirle a toda esa gente, lo que acaba de decir mi esposo es muy cierto. A veces pensamos que la lucha que tenemos va a ser imposible lograr salir vencedores, pero quiero decirte que Él ya venció. Nuestro Señor Jesucristo ya venció todo, absolutamente todo, y por lo tanto tú estás capacitado a través de Él para lograr todas esas victorias que necesitas, sea cual sea la situación. Así es. No importa que nosotros fallemos, que a veces el problema es que nos sentimos derrotados y ya no nos queremos levantar. Al revés, un buen guerrero es el que sabe quién es su Dios, se levanta y regresa a la batalla sabiendo que esa vez Dios le va a dar la victoria. Y quiero dar los teléfonos del teléfono de cabina 99 93 54 69 14 y mi teléfono particular 99 97 00 30 07. Recuerden, somos nosotros con Dios y Dios con nosotros. Y hay algo que tenemos mucho que platicar ante todo, porque Dios está obrando en nuestra ciudad, bendiciendo nuestra ciudad, y queremos hoy hablar del sentimiento de culpa. Y es algo que, aunque tú no lo creas, es algo que todos tenemos una parte dentro de nuestro ser de un sentimiento de culpa. Es un área muy difícil porque mucha gente no reconoce que tiene un espíritu de culpabilidad, y mucha gente no quiere soltar también ese tipo de culpabilidad o espíritu de culpabilidad. Pero tenemos que ir hacia adelante siempre. Tenemos que levantarnos, conquistar, porque a eso fuimos llamados, más que cualquier otra cosa. Sí, fíjense que ahora hablando de este tema, para mí es muy, muy importante. Yo, la verdad, me he identificado con muchas cosas que hablan acerca de este tema que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Y le agradezco tanto a Dios poder recordar y darme cuenta de cuántas cosas pueden venir a nuestra vida. Y ese sentimiento de culpa es muy, muy, muy difícil, y muchas veces ni cuenta nos damos que eso pasa. Una de las cosas que yo te quiero decir es que muchas veces cuando nosotros tenemos conflictos, nosotros nos apropiamos de esos conflictos y los hacemos nuestros, ¿sí? Y ahí es cuando viene ese sentimiento. Nosotros no podemos sobrellevar bien cada cosa que nos sucede, ¿sí? Y entonces nos empezamos a juzgar con demasiada severidad a nosotros mismos. Y entonces cualquier cosa que nosotros no logremos, cualquier cosa que nosotros no podamos, según nosotros, sobrellevar, o somos incapaces de cumplir, entonces nos juzgamos tanto, y ahí es donde eso se da porque tenemos un sentimiento de culpa, no hemos podido lograr algo. Una de las cosas que a mí me pasó en mi vida, he pasado por algunas de esas situaciones, ¿verdad? Esas situaciones vienen muchas veces, bueno, obviamente vienen desde el principio de la creación. Sabemos que allá vino algo muy, muy fuerte sobre nosotros, ¿verdad? El pecado original, o lo que aconteció en ese tiempo,
allí empezamos a sentir, cuando ellos fueron expulsados del paraíso o de ese lugar, o del Edén donde estaban, había un sentimiento ya de culpa en ellos y todo eso se fue trasladado a nosotros, ¿verdad? Esos sentimientos, desafortunadamente, cuando nos sentimos así, los descargamos en los demás. No al nivel de la amargura, pero muy parecido a eso, ¿verdad? Ese sentimiento se lo queremos trasladar a otros y entonces empezamos a buscar culpables de cosas que nosotros mismos sentimos, que nos sentimos precisamente así culpables, ¿no? Y empezamos a buscar culpables en otras personas. Y eso nos viene pasando desde la niñez, ¿verdad? Como cuando un niño se porta mal o hace algo, busca a quien culpar, ¿verdad? Y así, si eso no para, sigue. Por eso muchas veces también ya de adultos, muchas personas le echan la culpa a los hijos. Por tu culpa me pasó eso, por tu culpa no logré tal cosa, ¿sí? Y empezamos a buscar culpables. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa dentro de nosotros. Ahorita que dijiste eso me acordé de algo con lo que mi papá siempre bromeaba conmigo. En mi pensamiento porque estaba a veces eso. yo le pregunté varias veces a mi papá, ¿no? Le decía, ¿y por qué te casaste con mi mamá? Y siempre me decía, por tu culpa. Y yo soy el quinto hijo. Yo sé que obviamente que estaban casados antes, ¿no? Pero él siempre me decía que por mi culpa él se casó con mi mamá. Y hay algo, ¿no? Tenemos que entender que toda heridas, porque no podemos decir que no tenemos heridas. Todos, ser humano, todo que ha nacido, simplemente llega con heridas. Y es algo que nosotros podamos entender, porque las heridas traen un complejo de inferioridad y trae el sentimiento de culpa. Toda herida nos va a llevar a un complejo de inferioridad o de superioridad, y también nos va a terminar el complejo o el sentimiento de culpa a nosotros. Creo que has dicho algo muy interesante, porque es cierto, todas las heridas que vienen a nuestra vida producen todas estas cosas que hemos comentado con ustedes, todo. La herida siempre va a suponer algo para nosotros, obviamente en contra, y de ahí podemos arrastrar o traer a nosotros todo eso que hemos platicado, ¿eh? Aquí el asunto es cuánto de lo que nos ha herido los hemos tratado a su tiempo. El clásico ejemplo es la herida que te haces en la piel, ¿verdad? Si tú no te tratas bien una herida, y ahorita me voy a permitir, no creo que mi hermanita me esté escuchando, ¿verdad? Pero tengo una hermanita, la más pequeña de nosotros, que simplemente haciendo la limpieza. 65 años. 75. 65. 65, bueno, sí. Es más pequeña que yo. Y te lleva 10 años, le llevas 10 años, ¿no? Bueno, mi hermanita de 65 años, limpiando su jardín, se espina, o sea, se pincha con una espina, y ella no le dio mayor importancia, ¿sí? Simplemente siguió recogiendo la basura, sí sintió el dolor y todo, y pasa una semana y se da cuenta que su dedo se empieza a hinchar, ¿sí? Bueno, para no hacerles largo de todo eso, fue al doctor, le pusieron, ¿cómo se llaman esas? Cortisona, ¿sí? Y siguió peor su dedo. Y el caso es que después de 15 días o de 2 semanas, sí, más o menos, tuvo que volver a ir a otro especialista, y el especialista le dijo, bueno, es que esto no te debieron haber hecho. Uno de ellos es que le pusieran cortisona, con decirle que les tuvieron que operar, le tuvieron que abrir supurar, no, ¿cómo se dice? Cuando te sacan líquido, supurar, y quiero decirles que el día de hoy ella está bien, ¿sí? Pero su dedo quedó así todo medio chueco, medio raro, ¿no? ¿A qué voy? Una herida que no es tratada correctamente puede traer algo peor. Y eso pasa con nosotros. Sí, pero hay algo importante que quiero, perdón que te interrumpa, que no hay nada raro en mí, pero hay te algo, debo dejar hablar, porque me dijeron que cuando yo vengo... hay algo importante, ¿no? Podemos ir al doctor, o sea, cuando es algo de nuestra alma, el único que puede solucionarlo es Dios.
Podemos ir, nos van a recetar drogas, porque son pastillas para calmar los nervios, que esto, pero es un control nomás que tarde o temprano viene. Pero el único que puede solucionar bien nuestra alma de todas esas heridas se llama Jesucristo. O sea, es sumamente importante. No estoy haciendo un lado la ciencia, no estoy haciendo un lado nada. Incluso sí, a los pastores. O sea, no estoy haciendo un lado a nadie. Sí, aún a nosotros. Porque si nosotros, Dios no nos usa. Pero es bueno buscar ayuda. O sea, eso si es Dios importante. No nos usaría a nosotros, a sus hijos y a sus ministros, no pasaría nada. Porque hay pastores que no son usados por Dios. O sea, si vamos así, o sea, que se basan de la psicología o a base de un psiquiatra, etcétera, no. El único que puede curar o sanar nuestra herida es Dios. Ese tipo de heridas. El salmo más conocido de la Biblia, que es el Salmo 23, ahí dice, y Dios restaurará mi alma. Entonces, el Señor es mi pastor y Él restaurará mi alma. Mientras nosotros no entendamos esto, no va a pasar nada. Y la misma Biblia, no solo es que dice, es que la cristiana, no. Aún la Biblia católicas y de cualquier otra que se base del Antiguo Testamento y que tenga salmos, ahí lo va a decir. Salmo 23, 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Número 1, tengo que reconocer que el Señor es mi pastor y que nada me va a hacer falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Y hay otra versión que dice, o renueva las fuerzas de mi alma. Y la única manera de renovar todo eso es que volver las cosas a un estado original, ante todo. Sí, una de las cosas que he aprendido yo de mi esposo, ¿verdad? Voy a reconfirmar esto que acaba de decir. No soy barbera. Una de las cosas que he aprendido o que él ha enseñado, ¿verdad? Es que de hecho se lo dice a los hermanos, ¿verdad? O sea, tú puedes ir al médico, o sea, no tenemos nada contra la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú sientes que ese mal, cualquiera que sea, todavía te está molestando, todavía no quedas bien, entonces puedes venir, ven a la iglesia, o sea, ven a hablar con nosotros, X y Z, pero ante todo, primero el Señor. Ante todo, primero el Señor. Y eso es algo que nos ayuda mucho. Tenemos que ir primero al Señor, pero no estamos en contra de la ciencia. ¿Ok? El mismo Señor ha dejado que Daniel lo dice, que la ciencia y la medicina iba a adelantarse cada día, cada generación. Así y todo. es. O sea, no estamos luchando ni estamos en contra, sino nomás simplemente reafirmando. Sí, nuestra alma es sanada por Dios. Sí, retomando un poco los síntomas, llamémosle así, del sentimiento de culpa. Algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando hay un sentimiento de culpa, se crea un conflicto de algo sin importancia. Todos esos que estamos comentando. No, a ver si te estoy entendiendo. Creas un conflicto de algo que no tiene importancia. Uh-huh. Ok. No, es que no lo entendí así. Porque estás distraído aquí con los jóvenes de cabina. No es cierto, ¿no? Sí, eso a mí me llama mucho la atención. Y precisamente por eso te estamos dando algunos síntomas o algunas actitudes que se pueden mirar en nuestra vida para que tú mismo vayas analizando. Y yo creo que a veces no conoces, no podrías conocer o no conoces tal vez todos estos síntomas, pero tú misma tú mismo te das cuenta de que hay actitudes o que hay situaciones que no te traen paz, que te traen mucho conflicto contigo mismo, conflicto con los demás, porque todo este tipo de cosas afectan nuestras relaciones. Aquí, cuando hablamos de que un sentimiento de culpa crea un conflicto de algo sin importancia, creo que esas cosas se dan mucho, ¿sí? Y
a veces no sabemos que ese sentimiento de culpa está en nosotros, que viene desde, como comentábamos hace rato, desde el principio, ¿verdad? Sin embargo, también a través de nuestra vida cotidiana, del ambiente familiar en que fuimos creciendo o en el que empezamos a crecer, eso afecta demasiado. Cuando las familias son quebrantadas, esto lo hemos, si se dan cuenta, casi en todos los síntomas que se refieren al rechazo, ¿sí? Comúnmente vemos esto, cuando la familia está desintegrada, cuando la familia está quebrada, por cuestiones de que no hay papás, o que no hay, no hay papá ni mamá, o no hay papá, solo mamá, o no hay mamá, solo papá, ¿sí? Cuando hay divorcios, obviamente todo eso, cuando hay conflictos, toda esa ruptura afecta muchísimo nuestra vida y le damos lugar a todo este tipo de cosas. Bueno, nuevamente los teléfonos, el teléfono de cabina 9993-546914 y teléfono particular 9997-00-3007. Esperamos sus comentarios. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, acá nuevamente de regreso y continuamos. Es importante sus aportaciones, no solo me manden saludos cuando no nos escuchen. Me gustaría que enviaran WhatsApp o por Facebook. También nos pueden mandar saludos, aportaciones, preguntas. Y quiero dar nuevamente el teléfono de cabina 9993-546914 y mi teléfono particular 9997-00-3007. Acuérdate, somos pastores de la Iglesia de los Guerreros. Entonces, hay algo muy, muy importante, ¿no? Una persona con sentimiento de culpa tiene un pequeño problema. No puede perdonarse y no puede perdonar a los demás. A veces, y se los digo, ¿no? Yo realmente cuando Dios empieza a moverse a través de sus dones allá con nosotros, muchas veces Dios me ha dicho, yo ya perdoné a esa persona, pero esta persona no se ha perdonado. A veces el mismo sentimiento de herida nos lleva a ser culpables. ¿Por qué? Porque simplemente me rechazaron, hice algo mal, fracasé. Entonces todo eso nos ocasiona un espíritu de rechazo, de culpa, y simplemente no nos perdonamos porque pensamos que es por nuestra culpa, y nos es difícil perdonar a otros porque nos es difícil aceptar que otra gente tenga errores, porque queremos ir también las heridas, el espíritu de culpabilidad trata a uno de ser perfeccionista para que no le encuentren un error y no tenga por qué sentirse rechazado, no nada. Entonces es muy difícil de perdonarse y de perdonar. A veces una persona con el espíritu de culpabilidad va a proteger a los suyos sin darse cuenta que está dañando más gente y se está dañando a sí misma. Entonces queremos mandar unos saludos. Sí, quiero mandarle un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte a mi amada hermana Blanquita. Ella sabe quién es, a quién me refiero, porque no se me olvidó su apellido, ¿verdad? González. Pero bueno, dice mi esposo que es González, pero le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño. Gracias por escucharnos y también por hacerme reír un momentito. Y quiero mandarle un saludo también, espero que nos esté escuchando, a nuestra hermana Gertrudis, esposa del pastor Joel, que también nos dice que nos escucha, y a mis cuñadastras también. Sí, un abrazo y un beso de parte mía. Y a cada hermano de la iglesia que nos estén escuchando, pues, aunque yo les digo que nos envíen saludos, creo que les da vergüenza
No, porque todo el tiempo te saludan y te quieren y te aman y todo eso. Y dice, ay, una vez más, no es cierto. No, pero gracias por escucharnos, la verdad. Que quiero decirles que hemos tenido una respuesta, un fruto muy hermoso a través de este programa de la radio. Nos sentimos sinceramente muy agradecidos con Dios porque nos han buscado y algunas personas se han identificado con la visión que tenemos y la encomienda que tenemos de parte de Dios, también con respecto a este tema que es básico y primordial, porque desde que conocemos a Cristo, desde que viene el Señor Jesucristo a nuestro corazón, empieza la labor de restauración en nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces venimos con tantas cosas. Ahorita estamos hablando del rechazo, que es una de las áreas más fuertes que pueden venir, y como recuerdo yo en programas anteriores, mi esposo dijo que todos nosotros hemos pasado por este tipo de situación de rechazo, y obviamente hay muchas cosas que a veces ni siquiera imaginamos que haya en nosotros. Fíjense que hace un tiempito tuve una experiencia personal con respecto a ese sentimiento de culpa. Les vuelvo a repetir que yo me he sentido identificado con muchas de estas cosas desde tiempo atrás, y el Señor ha hecho un trabajo maravilloso en mi vida y lo seguirá haciendo hasta que yo esté con Él. Pero tuve una experiencia y ahí estaba mi esposo presente, porque eso que comenta él del perfeccionismo, de que no quieres cometer errores, se da mucho en este sentimiento de culpa. Y yo escuchando a un ministro reconocido por nosotros, en una plática, él empezó a decir algunas cosas que él observaba de mí, pero yo no me sentía en esa situación que él me estaba mencionando, pero como lo empecé a escuchar y había en mí, y lo voy a decir de esta manera, ese sentimiento de culpa, porque cuando uno tiene ese sentimiento, quiere que todo salga bien, y si no sale bien, te alteras, te entra no tanto pánico, ¿verdad? Pero sí un sentimiento más o menos igual. Y yo le dije, no, perdóname, pero yo no creo ni siento eso, le dije, pero sin embargo, si tú lo miras, si tú lo ves, ok, le digo, pero yo no me siento así. Y yo no sé qué vio mi esposo en mi actitud, en mi cara, no lo sé, ¿verdad? Pero el asunto es que le dijo a esta persona, ¿sabes qué? No, vamos a parar acá, porque yo puedo sentir que Leti se siente culpable, dice, y yo no lo creo así. Porque luego tuve una plática con él y ya aclaramos algunos puntos, pero me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque les vuelvo a repetir, según yo me estaba sintiendo bien y simplemente estaba defendiendo una situación, pero él pudo captar que yo me estaba empezando a sentir de esa manera. Y yo le agradezco, se lo agradecí de hecho a él, ¿verdad? Le dije gracias porque me sentí protegida por ti. Quiero decirle que a veces tenemos actitudes de este tipo muy fuertes, y cuando hay esa culpabilidad uno se retrae muchas veces, ¿sí? Va muy pegado lo que es el sentimiento de culpabilidad con el sentimiento de inferioridad. Yo he visto mujeres con una capacidad tremenda, son mujeres hermosas, guapas, estudiadas, empresarias inclusive, pero tienen una autoestima, ¿sí?, que es ese complejo de inferioridad muy elevado, muy fuerte. Y aunque en algunas áreas son muy competitivas, ¿sí?, sin embargo en otras, y se habla de relaciones sobre todo en situaciones de matrimonio, de noviazgo y luego de matrimonio, se sienten inferiores, se sienten incapacitadas, con sentimientos de culpa, sobre todo cuando tuvieron algún fracaso o cuando hubo un maltrato o cuando hubo una situación que les afectó, como es un engaño o como es el mismo rechazo en sí, ¿verdad? Pero todas estas cosas, como bien decíamos antes, podemos solucionarlas. Cuando provenimos de familias así, cuando provenimos de padres con heridas, fíjense, cuando uno como padre, eso es algo que yo siempre he sostenido, ¿verdad? Nosotros no podemos ayudar a nuestros hijos si primeramente no buscamos ser tratados, ser sanados, porque
no le vamos a poder dar a nuestros hijos amor si yo no tengo la capacidad de recibir amor. No le voy a poder hacer sentir a mi hijo que él no es culpable de cualquier situación que haya si yo mismo tengo dentro de mí ese sentimiento de culpa. Entonces es muy importante que nosotros saquemos todas esas heridas que nos hacen sentir de esta manera, ¿verdad? Porque al no poder sobrellevar nosotros esa culpa, simplemente se las trasladamos a nuestros hijos, ¿no? Y empezamos a formar un sentimiento de culpa en ellos. También cuando somos unos padres demasiado legalistas, demasiado estrictos, rectos, creamos hijos con temores, con culpas, porque algo no salió bien, porque algo no es correcto, ¿verdad? Si se equivocan, ellos piensan que están mal, empiezan a buscar soluciones y desafortunadamente las soluciones que muchas veces buscan los niños o los jóvenes son soluciones que los van a llevar a cosas peores, ¿sí? Así que es importante como padres crear ese ambiente, ¿sí? Buscar esa ayuda. Sobre todo si tienes hijos chicos y aunque estén grandes, tienes que buscar esa ayuda para poder trasladarles, aún ya grandes, aún incluso hasta casados, ¿verdad? Trasladarles lo mejor para ellos. Y ese sentimiento de culpa, desafortunadamente, vienen a veces por fracasos que hay en tu vida, ¿verdad? Cosas que no pudiste lograr. Tal vez, por ejemplo, no pudiste estudiar algo que querías, ¿sí? Tal vez no pudiste ser ese empresario o ese profesionista o estudiar esa profesión que querías, ¿verdad? Todas esas cosas que pasan en tu vida hacen que tú te sientas como fracasado, ¿verdad? Y eso también afecta mucho y te empiezas a sentir culpable. Allá. Quiero mandar saludos al hermano Azuán. Alcom, sí. Acá hay otro anuncio. Gracias, cuñada consentida, por tus saludos. Tu cuñada consentida, Elsie. Muy bien. Un abrazo para mi sí, amada es importante, mire, y hay que empezar cada uno de nosotros a descubrir los síntomas. Perdón, Elsie también es la hermana más pequeña de mi esposo y tiene 65 años. No es cierto. El jueves ella sí te lo va a recordar. Te va a recordar que dijiste que tiene 65 años. Okay. No es cierto. Ella sí no, es que digo eso porque ella es exactamente de la misma edad que mi hermanita pequeña. Así que si tú dices que mi hermanita tiene 65, estás diciendo lo mismo de mi amada cuñada. No es cierto. Están muy jóvenes, muy hermosas. Sí, es muy importante que vayamos descubriendo todos los síntomas de culpabilidad. Como dije hace rato, que tenemos que entender, descubrir y avanzar. Hay muchas cosas que no pueden sanar, muchas heridas en nuestra vida, porque para empezar no tenemos que sentirnos culpables. Para empezar, no tenemos que sentirnos culpables, y más cuando sabemos que Dios ya nos perdonó. Hay cosas que están fuera de nuestro control, que podemos cometer errores, pero también es bueno componer nuestros errores. Ya que componemos nuestros errores, dejar de sentir culpables. Hay padres e hijos que se sienten culpables. Hay padres que como no supieron ser buen padre porque no tuvieron un buen ejemplo, trataron mal a su hijo ya grandes, y están, es que yo me siento mal, es que y le hice esto a mi hijo, y traen un espíritu de culpabilidad que no pueden avanzar. Hay hijos que buscan echarle la culpa a alguien porque su misma espíritu de culpabilidad buscan a quien echarle la culpa en vez de sanar su interior. Y es importante que nosotros avancemos, y tenemos que entender también todo lo que hace Dios también. Acá también quiero mandar un saludo a Horacio Gallegos, que me está diciendo que yo le mande unos saludos. Saludos, hijo, que Dios te bendiga. Y es importante ver. Vamos a algunos anuncios y regresamos con los síntomas del espíritu de culpabilidad. Pues hemos regresado. Nuevamente vuelvo a dar el teléfono de cabina: 9993 54 69 14.
mi teléfono particular 99 97 00 30 07. También les quiero recordar que este programa se repite 8 de la noche. Y entonces Hoy mismo. Hoy, sí, no dije hoy mismo. Se repite hoy a las 8 de la noche. Y quiero comentar de los síntomas del sentimiento de culpa. Síntomas, ¿sí? Y quiero que tú analices. Hay algo que quiero que logremos entender. No estamos buscando que si eres culpable o no, sino lo que realmente estamos tratando de buscar es soluciones. Entonces, cuando tú entiendes que tienes un síntoma de algo, es cuando te empieza a doler la garganta o empiezas a moquear, dices, wow, me va a dar gripa. ¿Por qué? Porque estás viendo que tienes un síntoma de una enfermedad. Entonces, los síntomas que voy a estar diciendo es no decirte, eres culpable, tienes el... No. Simplemente analiza tu vida, escudriñalo, pregúntale a Dios. Acuérdate que en el Salmo 23, versículo 3, ahí dice que Dios va a restaurar nuestra alma. Y es importante que nosotros vayamos a Dios. Entonces, uno de los síntomas, y vamos a ver más síntomas internos para poder nosotros avanzar. Vivir siempre inquieto pensando que algo malo va a pasar. Una persona con el espíritu de culpabilidad siempre está esperando, es que si hago esto puede pasar esto. Y a lo mejor no me meto al mar porque puede venir un tiburón y me come, ¿no? Siempre está buscando, pensando que algo malo va a pasar por hacer algo. Otro es un fuerte sentimiento de agitación interna por cualquier pequeño error. Hay gente tan perfeccionista que porque escribió mal una palabra, es que ya hice mal las cosas y no. Y borras todo y lo tiras, ¿verdad? Nada más por un pequeño error. Un pequeño error. Cierto. Y a veces por ese error te estás juzgando, te estás diciendo no puede ser si sé escribir. Yo pues la verdad, como a mí muchas cosas me resbalan, bueno, esa es otra historia. Pero sí es importante ver un fuerte sentimiento de agitación, o sea, estás preocupado, inquieto, preocupado por sí, cualquier pequeño error que puedas cometer. Puse una escritura, puedo decir sin darte cuenta te volaste un alto, sin darte cuenta le contestaste a alguien groseramente, le hiciste un gesto a alguien, o sea, tú puedes ver. Puede ser errores propios o errores de los demás también, ¿no? Sí, porque simplemente estás juzgando, buscas un culpable. Un culpable a algo. Y ves decir, hay cosas que uno puede sobrellevar y decir, está bien, o sea, sí, y ya no hay problema. Yo creo que tenemos que también tener un equilibrio en esto, ¿no, Fran? No sé cómo lo veas. Porque uno puede decir, bueno, fue un pequeño error, sí, pero a veces los pequeños errores pueden traer consecuencias muy fuertes, ¿no? O sea, no estoy minimizando eso, ¿no? Porque sí tienes razón, ¿no? Pero también tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? A lo mejor un pequeño error, una mueca o algo así puede traer, bueno, no sé cómo lo ves. Mira, desde el momento que yo vea que yo cometo un pequeño error, y se trata de nosotros mismos, ¿verdad? De analizarnos a nosotros mismos. De escribir. Yo padezco de dislexia, no solo hablada, sino aún escrita. Y durmiendo, etcétera. Y predicando. Y antes sí me sentía yo mal por eso. Hasta yo dije, no, o sea, es un defecto que tengo, no me voy a estar castigando, no puedo solucionarlo. Tuve una edad que quedé mudo 2 años, si no me equivoco, 1.5 años, en la edad de aprendizaje. Me decían que me tenía que poner un lápiz en la boca, se burlaban todo el mundo de mí, no me puse el lápiz. Y todo por eso tengo problemas de hablar. Hay palabras que se me hacen difíciles, si no las estoy pronunciando, no es mi lenguaje diario, se me hace difícil. Y aún cuando leo la palabra en la prédica, yo mismo me doy cuenta que no pronuncié bien la palabra. Yo dije, bueno, pues el que se quiera burlar de mí, que se burle, total. Estoy tratando de dar lo mejor de mí. No me voy a sentir culpable por un error,
porque no quiero ser perfeccionista, porque ya desde el momento es que cometí un error y ya estoy sintiéndome culpable. Yo mismo me estoy autocondenando. Entonces yo tengo que entender que a veces uno puede juzgando comer, severamente, sí, porque eso es lo que pasa cuando hay sentimiento de ese tipo, ¿no? sí. Entonces yo tengo Te juzgan muy que severamente. entender que todos podemos cometer errores, pero tampoco voy a justificar mis errores porque tengo que ver qué errores estoy cometiendo, ¿no? Y estoy hablando de cosas, pequeños errores que me estoy inmediatamente castigando y errores que no están ocasionando ningún problema, pero me ocasiona y se lo ocasiona a otra persona, A los por que más me rodean. pequeño, sí. ¿Por qué? Porque simplemente es lo mismo del espíritu de culpabilidad. Quiero ser perfeccionista y todos quieren que sea perfeccionista. Y estoy buscando el error en todas las personas porque ese es el espíritu de culpabilidad también. Para no ser juzgado, continuamente se critica y se maltrata a sí mismo. Es que, no, tengo que hacer bien las cosas. No. Es que hice mal esto. No, aquí cabe es cuando dice, qué tonto soy, yo soy un tonto. O sea, porque digo... No, tonto no puedes ser tú. No, alguien lo decía por allá. Ah, bueno. No, tenemos que entender que a veces es una expresión, porque a veces uno dice, qué tonto fui ahorita porque hice esto, ¿no? No, pero obviamente no estoy hablando de cuando uno menciona eso, sí, sino tiene que ser un área muy, o sea, constante todo. y muy evidente, Sí. ¿no? En cuanto a la reacción, el cambio de cara, X, y Z. Ok. Entonces continuamente se critica y se maltrata a sí mismo, porque ese es otro punto. Para no ser juzgado, continuamente se critica y se maltrata a sí mismo. Cabe aquí el asunto como cuando, por ejemplo, dices, no, yo tuve la culpa de esto, no, yo fui la culpable. O sea, una persona se echa la culpa a sí mismo siempre con el propósito de evitar tal vez que me juzguen, que me digan algo, que me critiquen. Cabe ahí bueno, estamos leyendo una. ¿Vas a leerla? ¿O Sí, léelo y nomás dile que se puede mandar su nombre para que estemos hablando por la persona. No vamos a decir tu nombre por este medio. Justo tengo problemas de ansiedad y depresión desde hace 4 años aproximadamente, por cambios hormonales y problemas en su momento en mi matrimonio, al punto que mi presión se descontroló y hace 2 años me tuvieron que medicar, y le pido mucho a Dios porque son ansiolíticos, no me han curado, al contrario me han generado adicción. Pues esperamos que te comuniques con nosotros. No me acuerdo del nombre de aquí, pero el número, pero el de mi esposo es el 9997 003007, 9997 003007. Así que esperamos que te comuniques si tú deseas que te podamos ayudar en algo. O enviarnos tu nombre y vamos a estar orando. No vamos a exacto. decir tu nombre por este medio. Entonces, Okay. sí es importante, ¿no? Que nosotros entendamos que el único que nos puede ayudar es Dios. Tenemos que ir avanzando porque es algo que Dios quiere, y que sus hijos siempre vayan hacia adelante y no se queden estancados. Hay algo que nosotros tenemos que ir hacia adelante, porque todos, aún héroes de la fe, y creo que cuando yo digo héroes de la fe, muchos de que somos hijos de Dios, muchos que creemos en Cristo, muchos de los que leemos la palabra, en el libro de Hebreos dice un capítulo, en los héroes de la fe. Aún los héroes de la fe tuvieron este espíritu de culpabilidad, espíritu de rechazo. Hemos visto en cada programa, siempre trato de dar ejemplos bíblicos para que puedas entender que ellos fueron librados y sanados por Dios. En esa época de ellos no existía ir al psicólogo, ir al psiquiatra, y sino simplemente ellos iban y clamaban y le pedían a Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Antes de ir a los ejemplos bíblicos, también quiero que entendamos que el espíritu de culpabilidad también son obstáculos para las relaciones de las personas, porque a veces se sacrifican o dan un servicio excesivo para las demás
personas exageran demasiado su deseo de sacrificarse en el empeño laboral y que están dando y aunque estén en vacaciones están pensando en su trabajo y ahí hay un problema. También es sensibles al pecado, muy sensibles al escándalo o pecado y juzgan duramente. Rechazan agresivamente todo tipo de críticas, aún las autoconstructivas. Sufran luego por su comportamiento. Es que hice mal, es que volvemos a lo mismo. Entonces, quiero que entendamos todo eso. El apóstol Pablo, que es un héroe de la fe, fue un hombre con muchas heridas y él siempre se destacaba en el sentimiento de culpa. Aunque usted no lo crea, fue un hombre usadísimo con poder de Dios. Él escribió la mayoría de todos los libros del libro de Hechos hacia adelante, la mayoría de los libros no iba a decir evangelios, estoy mal, sino las cartas paulinas, obviamente que son de Pablo. Pudo salir de ese sentimiento a través de la misericordia y del amor de Dios. No sé si puedes buscar Romanos 8, por favor, del 31, el que realmente no vamos a leer unos versículos, pero Romanos 8, del versículo 31 al 39, ahí podemos ver la escena de una sanidad, la obra de sanidad que Dios obró en Pablo. Pablo recibe esa misericordia de Dios y lo habló públicamente de sí mismo y de los pecadores, en los cuales se incluye a sí mismo como el primero de ellos. Pablo adquirió el sentimiento de culpa porque fue educado estrictamente y con padres legalistas. Entonces, no sé si puedes leer unos versículos. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos hará apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo siempre he recomendado leer a veces este libro cuando uno se siente mal con sus pecados, no busca qué hacer. Está el Salmo 51 y es importante que nosotros analicemos todo lo que hemos estado hablando. Este Salmo 51 es algo muy importante porque acá David empieza a reconocer en varios versículos los problemas que él tenía. En el versículo 3 ahí podemos ver que él siente fuerte sentimiento, tiene un sentimiento de culpa muy fuerte, que dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí podemos ver su sentimiento de culpa. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No, ahí, no sufre, ¿cómo explicar? No sufre por las críticas de los hombres, sino porque ha pecado delante de Dios. Y sigue, reconoce su pecado en el versículo 5. Ahí David dice, he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, aún David, aún la manera que él fue concebido, él se sentía pecador. Y en el versículo del 7 al versículo 12, el temor de abandonar, el temor del abandono
por el pecado. O sea, él se sentía abandonado. Y quiero leer, le voy a decir a mi esposa que lea del versículo 16 al 19, porque ahí empieza él una experiencia de la sanidad de su pecado. A veces nosotros no logramos reconocer, y lo primer paso que tenemos que hacer es reconocer que nosotros hemos fallado. Tenemos que reconocer que todos nuestros errores, y aquí mismo él empieza a hablar y empieza a decir de todo lo que él ha vivido y de lo que él quiere arreglar con Dios ante todo. Y es tan importante que nosotros podamos vivir esto. Recuerda, estamos leyendo Salmo 51 del versículo del 16 al 19. ¿Puedes leerlo, por favor? Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio. Así es. Si nos damos cuenta claramente qué es lo que a Dios le deleita. Son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. O sea, constricto, triste, o sea, humillado, reconocer realmente que necesitas de Dios, que te sientes mal, que cometiste ese error, todo eso. Y Dios nunca te va a despreciar. Porque si nos damos cuenta del versículo 16, dice, porque no te deleitas en sacrificio. Mucha gente, porque piensa que va y ofrece y hace sacrificios para Dios, voy a ayunar 20 días, voy a hacer tal cosa por la iglesia, las famosas mandas que se van de rodillas, que se pegan en la espalda, buenas obras. A Dios eso no le... ¿Cómo explicarte? Es que tú quieras regalarle algo a los hombres más ricos de la tierra, ni sabes qué regalarles. Y Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño de todo lo que creó. Lo único que a Dios le agrada es lo que dice claramente. Hay una versión que encontré acá, voy a leer rápidamente, dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira, a Sión. Entonces te agradarán. Dice, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas. Esa es la restauración que estamos hablando. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse todos sobre tu altar. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Bueno, ahí te encontré. Bueno, sí, no es la Nueva Traducción Viviente. El asunto es que cuando nosotros nos acercamos de esa manera con el Señor, con un espíritu quebrantado, con un espíritu de necesidad, de ayuda, ¿verdad? Y de arrepentimiento, y todo eso lo mira el Señor y cambia el panorama de lo que tú tienes enfrente, cambia todas esas cosas. Yo creo que una de las cosas que yo te puedo ahora recomendar es que seas siempre sincero y abierto con Dios. Busca ese lugar donde estés solamente tú con Él, ¿sí? Y exprésale todo aquello que tú has identificado dentro de tu vida, sea cualquiera de las cosas que hemos comentado ahora, y aunque no las hemos comentado, si tú lo sabes, busca esa relación con Él. Háblale así como hablas con cualquier otra persona, y si aún no puedes, no tienes esa facilidad de abrir tu corazón hacia otra persona en lo natural, allí yo te puedo recomendar eso. Habla con Él así como tú lo estás sintiendo. Muéstrale lo que tú pasas y pídele ayuda. Él te va a responder y vas a ver cómo el panorama va a cambiar. Vas a ver cómo te vas a levantar de esa oración o de esa relación o plática con el Señor de una manera diferente. Sinceramente creo que vas a recibir muchas cosas muy buenas. Sí, cuando tú le abres tu corazón sinceramente a Dios, yo les digo siempre, habla con Dios, pero es que no sé hablar, es como si estuvieras hablando con alguien que tú le tienes excesiva confianza, que puedes abrirle tu corazón
decirle a un Job, porque es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Porque yo una vez lo hice, y estoy hablando que hace años lo hice, ¿no? Yo cuando leí en Job 10:1, que Job empieza a decirle a Dios, te voy a hablar de la amargura de mi alma. O sea, a veces uno sabe que está amargado, a veces uno sabe que tiene el rechazo, sabe uno de qué pie coger, como yo siempre digo. Y Job dice, yo he cumplido todas las cosas con Dios, ¿no? ¿Y por qué este trato en mi vida? Entonces Job empieza a hablarle a Dios, pero le dice, te voy a hablar de lo que hay en mi alma amargada. ¿Qué puede haber en un alma amargada? Nada bueno. Nada bueno, pero fue sincero y fue lo que más le agradó a Dios, aunque Dios empieza a contestarle a Job, pero lo importante aquí, que él habló de la amargura que había de su alma. Le abrió completamente su corazón, y es algo que Dios quiere hacer contigo. Abre tu corazón completamente a Dios y ten por seguro que Dios va a cambiar tu corazón. Nos despedimos, nos estamos escuchando el próximo martes, 10 de la mañana. Recuerda que este programa se repite hoy a las 8 de la noche. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Con entusiasmo, alegría y júbilo, damos gracias por este programa y nos vemos en la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Constructor Agrero, una visión, nuestra construcción. Informes al 9992 713222.